Y en la entrevista principal vamos a conversar con, miren ustedes, la primera mujer presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gael Jomans, miembro de Convergencia Social, parte del Frente Amplio. Estamos en el año 2023, Gael. Volvió la democracia el año 1990. Y tú eres la primera mujer que preside una comisión de Hacienda. Para no ser demasiado duro, pero ¿cómo se puede entender una cosa así? Sí, yo sé que resulta insólito en pleno siglo XXI, pero la dinámica que se da en el Congreso, sobre todo en este tipo de temas, cuando uno habla de la Comisión de Hacienda, son temáticas ligadas a la ley de presupuesto, a cuánto se va a destinar a cada una de las áreas, programas, presupuesto para las regiones, para cada uno de los distritos que representamos los parlamentarios y parlamentarias. Y también de la reforma tributaria, ¿cierto? Como lo vimos, así como pasó. Como lo vamos a ver en un ratito. También. Y los periodos anteriores, si uno ve cuál es la participación que tienen las parlamentarias dentro de la comisión, es expresivo de que no hayamos tenido antes la presidencia de la Comisión de Hacienda. Una parlamentaria en el periodo pasado, de los 13 parlamentarios, incluso hubo años que no había parlamentarias. Imagínate para discutir ley de presupuesto en donde vemos derechos de las mujeres, programas como el 24/7, o cuando uno quiere hablar de esa lacuna universal o del programa de violencia de género. Ninguna mujer conversando sobre esos temas en la Comisión de Hacienda. Y por eso, claro, uno lo conversamos en ese momento, cuando tomamos la decisión y me eligieron como presidenta de la comisión, todos señalando el hecho histórico que estaba ocurriendo, ¿cierto?, en ese momento, pero también con una suerte de deuda que se deja respecto a la necesidad de avanzar en participación política de las mujeres, de que no existan temas vedados para nosotras, y siendo por uno de ellos Hacienda. Ahora, es bien interesante el tema, después vamos a entrar a picar con las cosas más contingentes, pero es bien interesante el tema. Fíjate tú que, bueno, Carolina Toá rompió una existencia desde el nacimiento del Ministerio del Interior solamente masculino. Así es. Y eso fue un punto y se trató periodísticamente, pero cuando se trata de platas, y sobre todo cuando se trata de asignación de platas del Estado para distintas cosas, es una cosa bien interesante. No hay presidenta del Banco Central, no hay presidenta del Banco Estado. Ahora sí, pero sí. También como también fue un hecho que causó impresión porque rompió la tendencia. Esta situación de que las cosas que tienen que ver con finanzas, tienen que ver con recursos, sobre todo en términos de país, ¿cómo sucede en la misma Cámara, entre los parlamentarios? Porque al final ustedes se ponen de acuerdo para ver quiénes van a ser los presidentes de cada comisión. Sí, es un acuerdo al que llegan las bancadas de los partidos. De hecho, bueno, ha sido bien cuestionado si es que se logran o no los votos para el acuerdo que iniciamos desde el principio del periodo, pero a propósito de esto, es que los partidos han tomado la decisión, más bien, las bancadas parlamentarias han tomado la decisión de no proponer a parlamentarias para representarlos en la Comisión de Hacienda. Eso es lo que termina sucediendo. Y dentro del acuerdo, claro, se distribuye. Uno dice, ya, en este año le toca al Frente Amplio. Eso pasó, nos correspondió a nosotros. En el caso del Frente Amplio, nosotras somos más parlamentarias dentro de la bancada que los hombres. Tenemos 4 diputados, el resto somos todas diputadas y somos una bancada de 20 parlamentarios. Entonces, la representación es más fuerte y por lo mismo eso se tiene que ver distribuido en las distintas comisiones y las presidencias como tal. Pero si uno ve en el resto de las comisiones y uno conversa con las parlamentarias, lo que les cuesta para poder estar en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, o en la Comisión de Constitución, es una gran disputa interna, en donde casi que tienen que mostrar los conocimientos que tienen o el currículum que tienen
a los otros parlamentarios que no demuestran eso. Esa es la desigualdad, ¿cierto? Sí. Porque uno podría decir, claro, está bien mostrar conocimiento para poder ser parte de un debate, quizá alguna especificidad, pero si el otro no lo demuestra, es injusto, ¿cierto? Bueno, pero se rompió el hielo. Se rompió, exacto. Se rompió el hielo. Gael Jomans, estamos viviendo una situación hoy día que es bastante delicada porque el gobierno había echado mucha expectativa a la reforma tributaria, y la reforma tributaria tuvo un primer paso que fue un rechazo. Y fue un rechazo por poquísimas personas, pero eso es algo que de alguna manera se tiene que evaluar en términos de las formas en que se manejó aquello. Pero la pregunta es, a ver, ¿cómo se continúa adelante en esto, particularmente en el Parlamento? Bueno, lo primero es que, claro, hay una estrategia que no funcionó, a pesar de todos los esfuerzos que se hizo y que además soy testigo de ello. El diálogo existió, se hizo una mesa técnica que acompañó el trabajo de la Comisión de Hacienda. Estuvimos 8 meses tramitando la reforma, parte por parte, todas las votaciones separadas, se escuchó a los parlamentarios, se presentaron 90 indicaciones. Entonces, no es el mismo proyecto que se presentó inicialmente, tuvo modificaciones, pero a pesar de eso, los parlamentarios de derecha decidieron igual votar en contra de la idea de legislar, es decir, de la idea de contar con una reforma tributaria que se hiciera cargo, bueno, primero de que Chile es el segundo país más desigual de la OCDE, que tenemos un déficit en materia de las medidas para poder contravenir la evasión y la elusión. Tenemos que hacernos cargo de esas deudas, y para eso es necesaria una reforma tributaria, porque además necesitamos recaudar para los beneficios sociales que se supone que están todos de acuerdo. Entonces, también hay irresponsabilidad fiscal por parte de los parlamentarios de derecha cuando dicen queremos más pensión garantizada universal, ¿cierto? Aumentar el monto, están todos de acuerdo con eso, pero niegan la posibilidad de contar con recursos económicos para financiarla. Eso por parte de ellos, ¿cierto? Leía que también el senador Macaya señalaba que teníamos una diferencia ideológica y que por eso su voto fue así. El tema es que si entonces siempre se van a poner a que en el país tengamos un sistema tributario que distribuya riqueza, estamos en un problema, porque eso no creo que sea la posición de las mayorías en el país. Y creo que hay que abrirse, por lo menos abrirse a la discusión. Y ahí veo un portazo. A ver, pero es interesante lo que planteas, pero hay dos condicionamientos bien particulares. Uno, esto se perdió por 3 votos. Sí, efectivamente. Esto se perdió por nada. Y por 3 votos que, digámoslo, yo creo que las personas que habían dialogado antes, porque se anunció de alguna manera así en los medios de comunicación, creían que estaban para aprobar la reforma tributaria y no estuvieron. A ver, ¿cómo se entiende cuando están las cosas casi empatadas? Cada uno de esos 3 votos adquiere un poder tremendamente descomunal comparado con el resto, porque claro, depende de básicamente 1 o 2 personas que la situación pase o se vaya al tacho. Y en eso, bueno, yo soy bien crítica, lógicamente, de la postura que tomaron esas parlamentarias, primero porque, claro, uno no solo supone en este caso, porque además se conversó con ellas habían dicho que iban a votar a favor del proyecto y luego señalaron que esa era su idea inicial, ¿cierto? Entonces que no estuvieron en la votación. Finalmente le echaron, bueno, la responsabilidad a otros asuntos, pero la consecuencia de no hacer avanzar la idea de legislar la reforma tributaria es que en un año más recién vamos a poder presentar un proyecto de ley que tenga este contenido. O sea, estamos traspasando en un año más la posibilidad de tener los recursos fiscales para financiar el aumento de la PGU, la disminución de la lista de espera y tantas necesidades que tiene la población y que son urgentes. Entonces,
en eso son responsabilidades individuales, las parlamentarias no asistieron y también yo sé que la ciudadanía tiene una opinión respecto a ello, porque esa es nuestra obligación, cierto, principal, cuando se vota un proyecto de ley, estar, sobre todo cuando estamos hablando de una reforma tributaria. Pero también quiero mencioné lo de la derecha porque creo que es importante igual, porque efectivamente en la Cámara nos faltó 3 votos, pero si pasamos al Senado, igual íbamos a tener que conversar con la derecha y se da un poco esa dinámica, ¿cierto? Tener que ceder en la Cámara algunos aspectos para que si después en el Senado me van a pedir más, y finalmente partimos con una reforma tributaria que recaudaba cercano a los 4 puntos del PIB y cada vez va disminuyendo porque se está quitando la progresividad del mismo, porque no quieren cobrarle más impuestos al 1% más rico. Y mientras se sincere eso y partamos de un piso de principio que acordemos, porque en esta materia ellos dicen es que necesitamos que las empresas crezcan, no ahogar a las empresas. Y el ministro Marcel presentó indicaciones para dar incentivos a que las empresas puedan invertir en tecnología, en tener también mayor capacidad, y no solo las grandes, sino que también las pymes. Entonces, había acuerdo dentro de esos marcos, pero hay que también tener disposición a ceder, y yo creo que en esta oportunidad la derecha no tuvo esa disposición, y yo espero que se construya, porque si no vamos a tener este mismo problema. Quizás pasamos la Cámara de Diputados, pero en el Senado nos vamos a encontrar de nuevo con el portazo en la cara. Yo entiendo que en estos momentos el gobierno abrió un canal para conversar y lo hizo explícitamente además con los empresarios, con el mundo empresarial. Esa canalización, ¿cómo la llega a quienes finalmente van a terminar votando esto? ¿Ustedes son parte de esa conversación con el mundo empresarial o los parlamentarios tienen vías particulares para llegar a exactamente lo mismo? Ese es un camino que ha emprendido el gobierno, de diálogos prelegislativos, ahora pensando en solucionar el problema en el que nos encontramos. Yo soy de la opinión que el diálogo debe ser dentro del Congreso, ampliarlo, escuchar a los empresarios, a la diversidad del mundo empresarial, a los trabajadores, obviamente que el gobierno debe ser partícipe de y también sacar lecciones. Yo creo que el cambio de estrategia que debemos sostener para poder sacar la reforma tributaria implica que el diálogo no puede ser reducido a la Comisión de Hacienda y sus partícipes, pero tampoco, ¿cierto?, sacarla y darla por fuera, porque los que terminan votando son los parlamentarios y parlamentarias. Sí. Entonces, hay que hacer un trabajo más conectado, y yo creo que eso se tiene que hacer en la misma Comisión de Hacienda, coordinadamente con el gobierno, pero la responsabilidad está en los parlamentarios de llegar a un acuerdo. Esa es una responsabilidad que tenemos. Así lo conversamos también, ya a la vuelta de la votación de la reforma tributaria en la misma comisión, y era acuerdo de los parlamentarios que es nuestra responsabilidad el construir un nuevo pacto tributario. Hay, de alguna manera, ¿han notado ustedes que existe una posibilidad de poder reformular esto que fracasó en esta primera etapa, conversando ustedes con los parlamentarios opositores? Porque es cierto, los parlamentarios opositores son opositores, y desde ese punto de vista no hay que tampoco cargarles la mano, porque es probablemente lo mismo que se haría en otras circunstancias, pero todos ellos son también escogidos por la ciudadanía para estar ahí, por lo tanto entienden lo que significa una reforma tributaria, o más bien lo que podría pasar si una reforma tributaria, o si que el Estado no tiene recursos para poder financiar una serie de materias. Desde ese punto de vista, ¿hay algún tipo de comunicación transversal que se vea más positivo ahora? Yo creo que es posible, y yo no renunciaría a esa posibilidad, y lo digo más allá de que algunos se resten. El que quiera restarse, que se reste. Así también ha sucedido en el trámite legislativo. Digo, como ejemplo, el Partido Republicano votó en contra, dentro de la Comisión de Hacienda, de prácticamente todo el contenido particular de la reforma como tal. Entonces, yo no voy a esperar, ¿cierto?, que ahora cambien sorpresivamente de posición. Pero sí hay parlamentarios de
de las fuerzas de Chile Vamos, que los he visto con mayor apertura a poder ser parte de un nuevo pacto tributario. Ahora, también les toca a ellos, en el fondo, en esta oportunidad, presentar una propuesta, pero una propuesta seria, que nos permita una recaudación importante para hacernos cargo de lo que ellos mismos nos pidieron. En la ley de presupuesto levantaron una indicación, los parlamentarios de derecha, para aumentar la PGU a 250.000 pesos, pero sin financiamiento permanente. Eso es mentirle a la ciudadanía. Entonces, cuando nos plantean, no, es que vamos a poder mejorar la recaudación, vamos a poder contar con más, en el fondo, financiamiento, si es que nos hacemos cargo de tener más eficiencia en el gasto. Que está bien, uno puede también tratar de tener mecanismos que vayan en esa línea, pero vamos a poder juntar más de un punto del PIB que nos implica ese aumento de los 250.000 pesos solamente con ese tipo de medidas. Es dudoso. Entonces, y también he visto otras propuestas, como por ejemplo el aumentarle los impuestos, ¿cierto? Incluir dentro de la base impositiva a quienes hoy día no están dentro del impuesto a la renta, no están tributando, ¿cierto? Como son aquellos trabajadores que tienen un salario de 500.000 pesos. Pero esos trabajadores viven endeudados, o sea, ¿a quién le estamos cobrando los impuestos? Por eso digo, necesitamos ponernos de acuerdo primero en los principios políticos, ¿cierto?, que tiene que tener esta reforma. Y a mi juicio, uno de ellos, importantísimo, debe ser el hacernos cargo de las tremendas desigualdades que existen en el país. A ver, hay una cosa que siempre se plantea, o por lo menos aparece cada vez que hay una reforma tributaria, desde que yo me acuerdo, ha sido mucho más potente en estos últimos años, pero siempre ha estado, que es el tema de la evasión. Así es. Y la elusión. Hay elusión legal y no hay nadie que no conozca la forma en que tú puedes eludir incluso legalmente determinadas materias, pero hay evasión. Y la evasión es un delito. Y la evasión es una de las cosas que siempre todos los gobiernos, no solamente el gobierno del presidente Boric, también los gobiernos anteriores, el presidente Piñera, en fin, tienen que tener un ojo muy grande con la evasión, porque no solamente es una falta a la obligación tributaria, sino que además, bueno, el mensaje es que, bueno, si es que ellos no tributan, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y desde ese punto de vista, ¿qué mecanismos hay para enfrentar la evasión y la elusión? Pero me quiero concentrar en la evasión en esta reforma tributaria. Bueno, dentro de la reforma tenía contenido un capítulo específico para poder hacerse cargo de esto, que venía relacionado a fortalecer el servicio de impuestos internos, la capacidad de investigación que pueda sostener, el poder contar, ¿cierto?, con una mejor distribución del trabajo a la interna y ese tipo de medidas que lógicamente es necesario también poder contar con esa herramienta. Y dentro de ello también estaba, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario para las investigaciones que realiza el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? El que el Servicio de Impuestos Internos pueda no requerir, ¿cierto?, a realizar un procedimiento judicial recién ahí para poder revisar si es que la persona evadió o eludió impuestos, sino que más bien poder hacerlo por vía administrativa. Y todos esos mecanismos, además, tienen aplicación en otros países del mundo en donde efectivamente tienen más herramientas para poder perseguirlo. Y además hay compromisos internacionales que se ha ido suscribiendo Chile para poder avanzar en esa materia. Se supone que en ello no deberíamos tener diferencias, ¿cierto? A ver, me queda como última pregunta, que me interesa esto que tú dijiste. ¿Se tiene conciencia y se sabe más o menos la dimensión de lo que es la evasión tributaria anualmente? Bueno, hay un informe de Michel Jorrat del 2017 en donde daba cuenta de que de la totalidad, ¿cierto?, que cercano a 21.000 millones de dólares, pero que además da una cifra súper interesante porque decía que el 1% más rico evadía y eludía 9.300 millones de dólares anuales. O sea, una cantidad
tremenda de recursos económicos que deberían haber pagado. Eso está en el informe de Michel Jorrat del año 2017. Entonces, por eso se supone que deberíamos avanzar en esta materia. Ahora, también tengo que decirlo, los parlamentarios de derecha, algunos de ellos estuvieron de acuerdo con poder avanzar en este punto. Sin embargo, a la hora de ver la votación en particular, por ejemplo, respecto al secreto bancario, no estuvieron de acuerdo. Tampoco estuvieron de acuerdo con el poder dejar la esfera administrativa con más capacidad, porque, a ver, el tema judicial es súper complicado. Al final terminan dilatando los juicios, ¿cierto? Teniendo más herramientas y condiciones, sobre todo quienes tienen más recursos. Y eso también hay que transparentarlo. Por eso digo lo del 1% más rico, porque ellos tienen las condiciones para poder tener esta herramienta, utilizarla, ¿cierto? Y salir impune, sin pagar impuestos. ¿Y el resto de los chilenos y chilenas? Entonces, por eso es necesario una reforma tributaria que aborde estos temas, pero sobre todo voluntad política. Y en esto, al menos, lo que pretendo desde la presidencia de la Comisión es poder colaborar a generar un nuevo pacto tributario que incorpore las visiones de todos, pero que también saque el diálogo de la esfera, que no sea solo con los grandes empresarios con los que conversemos. Escuchemos a los académicos, escuchemos las distintas opiniones, que además han dicho la necesidad de avanzar. La OCDE, el FMI, ¿cierto? Que uno no podría acusarlos que son izquierdistas radicales, ¿cierto? Pero lamentablemente acá yo veo un sesgo ideológico por parte de algunos sectores de la política que no nos han permitido avanzar en un nuevo sistema tributario. Bueno, ¿cuándo más o menos crees tú que esto podría estar discutiéndose así en la carrera corta? Hay una decisión que tomar, que le queda al Ejecutivo. Si insistir en el Senado, pero para eso necesita los 2/3 de los miembros del Senado, y si no, esperar un año para poder presentar, si es que se presentan los contenidos, los mismos contenidos de la idea matriz. Ahora, se pueden avanzar en otras ideas. Hay proyectos que el gobierno no están dentro de este contenido rechazado, pero que ha ido avanzando, por ejemplo, el royalty minero, las rentas regionales. Entonces podemos ir también tratando esos temas. Y bueno, hay una idea que también hemos ido conversando con algunos parlamentarios de poner impuesto a las utilidades de los bancos, que fue aplicada, ¿cierto?, como mecanismo excepcional, pero que acá también podríamos revisar a propósito de que tenemos que esperar un año, ¿cierto?, para poder discutir sobre los tributos. El impuesto a las utilidades de los bancos fue aplicado en Francia, en Bélgica, en Hungría. Estudiemos también esos casos. Total apertura. Yo creo que lo importante es generar el diálogo y generar el acuerdo. Bueno, a ver si es que podemos conversar más adelante cuando ya tengamos más o menos claro cuáles son las nuevas miradas frente a esta situación y los calendarios para que se pueda producir. Perfecto. Gael Jomans, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti.